Buen día, mi nombre es John Alexander Callas Ochoa, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UPTC. El siguiente trabajo corresponde a la materia Electrónica Digital 2 y voy a presentar la visualización hexadecimal en display a partir de un contador incremental-decremental con carga paralela asíncrona. En este caso observamos todas las variables que implican el contador, como su señal de reloj, enable, up, down, carga y su salida y entrada, que son de 4 bits. En la arquitectura podemos observar la descripción del contador a partir de condicionales. Se observa que es de lógica negada, es decir, con 0 nos va a entregar en la salida lo que hay en la entrada. Trabaja con flanco ascendente, señal de reloj. Cuando enable está en 0 está funcionando el contador. A su vez, cuando up down está en 0 este incrementa, y si está en 1 decrementa. La salida en este caso es Q y la tenemos identificada para trabajar en un siguiente bloque que llamé deco BCD. En este caso creamos las entradas con el mismo nombre del contador. ¿Con qué fin? Para más adelante aquí nosotros vamos a instanciar el contador que acabamos de hacer. Nombramos sus entradas y salidas y las vamos a instanciar a las entradas de este archivo. A su vez la salida la instanció una señal auxiliar que crea aquí arriba, que es de 4 bits, para poder hacer este condicional. Un process con las señales que acabé de crear y creo un condicional if para tomar todas las combinaciones posibles de la salida del contador, que es de 4 bits, es decir 15, y le asigno a cada valor su correspondiente para un display 7 segmentos, donde aquí al lado de la izquierda va a ser el bit más significativo y al de la derecha el menos significativo. Esto viene a representar un 0, un 1, 2, así sucesivamente hasta el 9 y después a F. Aquí la salida sería updeco, pero como es una señal, yo después le asigno a la salida, que nombre más arriba en la entidad, le asigno la señal. Ya teniendo que la salida de este es salida deco, vamos al último código y hago el mismo procedimiento. Llamo entradas del mismo nombre, más adelante instancio el código de EcoBCD, las entradas que maneja ese código, su misma salida, las voy a instanciar a las entradas de este código de display 7 segmentos. A su vez creo una señal auxiliar display 7 segmentos y se la voy a asignar aquí a salida de eco. ¿Con qué fin? Como esta señal ahora va a tener la salida de este deco BCD que voy a crear, voy a utilizar todas las condiciones que ya leí anteriormente, todos estos valores para el display 7 segmentos. Ahora voy a decirlos que los vuelva en un carácter, se guarden en letra final y ya. Con esto puedo hacer entonces el test bench. El test bench a partir del display 7 segmentos, porque este es el archivo de prioridad. Entonces hago el test bench, no se nombra nada en la entidad, ni puertos de entrada ni salidas. En la arquitectura creo señales, las inicializo en 0 y estas señales son las que voy a utilizar aquí en la instanciación. Aquí estoy instanciando el display 7 segmentos, todas las entradas que maneja ese archivo, la salida que queda como letra final que es de tipo carácter. En este caso entonces se le asigno a las señales que ya tengo aquí arriba, a letra final también que es de carácter, y procedo a hacer la señal de reloj. La señal de reloj para una frecuencia de 50 MHz, quiere decir 10 nanosegundos por mitad de ciclo de reloj. Después la niego para que tome el otro dato y se complete toda la señal. Por último, hago estímulos a las señales de entrada, que ya dije que se inicializan en 0. Enable, load y updown les coloco 1 para tiempos aleatorios que le coloqué, 0 para otros tiempos para poder observar el comportamiento mejor, así como el dato de entrada. Le asigno también valores decimales, obviamente aquí en binario como se observa, valores aleatorios, así como para tiempos aleatorios. Ahora por último el comportamiento lo vemos mediante model sim. Cargamos nuestros archivos creando un proyecto, verificamos que estén correctamente, que no presenten errores de código, después lo simulamos y obtenemos esta ventana. En esta ventana podemos observar el comportamiento del sistema. Entonces observamos que esto ya sabemos que trabaja con lógica negada, es decir, enable está en 0, se está habilitado, updown está en 0, entonces se incrementa, y load está en 0, toma lo que hay en la entrada, como se observa acá. En la entrada tenemos un 0 que está en binario, se observa aquí en la salida, sería en el display 7 segmentos. En este caso load pasa a ser 1, es decir, se nos deshabilita y el contador va a empezar a incrementar, pero no incrementa desde este punto, incrementa en el siguiente flanco ascendente señal de reloj, que sería este. Incrementa sucesivamente, pero aquí observamos otro cambio. Aquí vemos que enable pasó a ser 1, es decir, se nos deshabilitó el contador, entonces se sigue manteniendo el dato que ya lleva el contador. ¿Hasta qué punto? Hasta que enable en este punto vuelva a ser 0. Cuando enable vuelve a ser 0, se habilita y pues va a seguir contando. 6, 7, 8, 9. Del 9 pasa entonces a los caracteres A, B, C, D, E, F. Cuando llega a F pues es el máximo, se reinicia el contador, 0, 1, y aquí ya observamos un cambio en este punto. Observamos que up down de 0 pasó a ser 1, es decir, ahora va a decrementar. Como iba en 1, pasa a ser 0, F, E y así sucesivamente.
Más adelante podemos observar otros cambios que todavía seguía decrementando, y aquí observamos que ahora up down vuelve a ser 0, es decir, va a volver a incrementar, como se observa aquí, 5, 6, 7, 8, y en este punto hay otra señal que cambia, que sería load. Si load pasa a ser 0, es decir, va a tomar los datos que hay en la entrada, y como se observa aquí arriba hay un 8, entonces nos va a tomar ese dato 8 y lo va a mantener constante a través del tiempo. Como se sigue manteniendo constantes esas señales, aquí observamos que la entrada de un 8 pasó a ser un 10 y por eso aquí a la final se refleja en el display como A, y así sucesivamente. Con eso ya podemos observar el comportamiento del contador y ver que se está relacionando correctamente con el display 7 segmentos. Muchas gracias.